Hay bastantes cosas que hacer en Londres gratis. Aunque la capital británica sea una de las ciudades más caras del mundo, se pueden hacer cosas sin tener que gastar una libra. A continuación, les presentamos las 10 mejores cosas que hacer en Londres gratis y algunos consejos para ahorrar en su visita a la ciudad. Antes de arrancar, no te olvides de suscribirte. Número 1. Visitar museos. Londres es una ciudad que cuenta con muchos museos, y la gran mayoría son gratis. No hace falta visitarlos todos, pero hay algunos que son imprescindibles como el British Museum, la National Gallery o el Tate Modern. Y lo mejor es que no hace falta ser un amante del arte para disfrutar de ellos. Así que visitarlos es una de las mejores cosas que hacer en Londres gratis. Número 2. Pasear por sus preciosos parques. Londres es quizá la ciudad europea que posee los mejores parques. Disfrutar de un picnic, de una tarde de relajación tumbados en el césped, o de un paseo romántico por alguno de los pulmones de la ciudad es gratuito. Lo más difícil será escoger a cuáles irán. Por ejemplo, se encuentran el Hyde Park, Kensington Gardens, St. James Park, Primrose Hill, Regent's Park. Número 3. Visitar Londres en autobús. Si quieren ver los principales sitios turísticos de la ciudad desde un autobús es totalmente gratuito, solo hace falta que encuentren la línea 159. Además también podrán subir en un autobús antiguo, las rutas son la 9 y la 15. Una experiencia única, en la que tan solo vas a necesitar una Travel Card, uno de los títulos de transporte más eficaces de Londres. La ruta 159 empieza oficialmente en la parada LD, Oxford Street, frente a Primark, y finaliza en Streatham Station, al sur de Londres, aunque no es necesario llegar hasta el final. La ruta obviamente se puede realizar en los dos sentidos, pero te recomendamos empezar en Oxford Street, ya que al ser la primera parada, el autobús viene vacío y puedes aprovechar para subirte a la planta superior y sentarte en la primera fila. Número 4. Visitar sus mercadillos. Una de las actividades más concurridas en Londres es visitar los diferentes mercados de la ciudad, especialmente el de Camden, una visita obligatoria y que la entrada no les costará una libra. Eso sí, será bastante difícil salir de allí con las manos vacías ya que hay de todo. Otro mercado especial londinense es el Portobello Road Market, famoso por la película Notting Hill y donde podrán encontrar objetos de segunda mano y antigüedades. Muy importante, solo se celebra los sábados. Número 5. Asistir a la ceremonia de las llaves en la Torre de Londres. Aunque poder entrar es complicado, no es imposible. Tienen que presentar una solicitud por escrito, pero el problema es que hay mucha demanda y poco aforo. Recomendamos hacerlo con mucha antelación, eso sí, es una ceremonia impresionante. La ceremonia de las llaves se celebra todas las noches a las 21:30 en la Torre de Londres desde hace 700 años, en la cual el Chief Yeoman Warder, jefe de la guardia de la torre, cierra la puerta y entrega las llaves al Resident Governor de la torre. Aconsejamos que tengan un nivel medio alto de inglés, porque si no, no entenderán muchas cosas. Pueden consultar toda la información en el sitio web de Historical Royal Palaces. Número 6. Cambio de guardia, una de las mejores cosas que ver en Londres gratis. El cambio de guardia es una de las atracciones turísticas más importantes de Londres. Dura aproximadamente 45 minutos, en los cuales los guardias, coronados por enormes sombreros de pelo, realizan un desfile al ritmo de diferentes temas musicales, tanto militares como de otros estilos más actuales. Durante la ceremonia, que se celebra en la entrada principal del Palacio de Buckingham, los guardias que se ocupan de la seguridad del palacio son relevados de un modo muy especial, acompañados por una banda musical militar. El cambio de guardia se lleva a cabo diariamente a las 11 los meses de junio y julio. El resto del año se realiza cada 2 días, exceptuando los días de lluvia en los que el espectáculo suele ser cancelado. Número 7. Cruzar el Tower Bridge. Este puente es toda una maravilla, único en el mundo. Aunque esté un poco alejado del centro de la ciudad, vale la pena acercarse y cruzarlo contemplando la Torre de Londres y el río.
El Tower Bridge es un puente basculante y colgante de Londres, construido entre 1886 y 1894, que cruza el río Támesis cerca de la Torre de Londres y se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Número 8. Contemplar el Big Ben y las casas del Parlamento. Big Ben es el nombre con el que se conoce a la gran campana del reloj situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster, la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres. Popularmente, por extensión, se utiliza también este nombre para el reloj de la torre. La construcción del Big Ben comenzó en el año 1843, tras el gran incendio de Londres del 16 de octubre de 1834, que afectó seriamente al Palacio de Westminster. Charles Berry fue el encargado del proyecto de reconstrucción, que añadió la torre al palacio y la diseñó con un estilo gótico victoriano. No está claro de dónde viene el nombre Big Ben, pero lo más probable es que Ben sea un diminutivo de Benjamin Hall, la persona que ordenó la construcción de la torre del reloj. En su honor, se le puso el simpático sobrenombre de Big Ben a la mayor de las campanas. Número 9. Asistir a la grabación de un programa de la BBC. Es todo un lujo, y gratuito. Solo tienen que llenar un formulario y esperar que les manden un email de confirmación. Asistir a una grabación no es difícil si no seleccionaron un programa especial. Los programas, horarios y lugares de grabación se pueden consultar en la web de la BBC. Sin duda, una actividad curiosa para hacer en Londres gratis. Número 10. Visitar otros lugares emblemáticos de la ciudad. Cruzar el paso de peatones de Abbey Road, el mismo que años antes cruzaron los Beatles, o visitar la casa del primer ministro inglés en el número 10 de Downing Street, disfrutar de los artistas callejeros, admirar el cielo y la tierra desde el observatorio de Greenwich, explorar Hyde Park, visitar las galerías de arte son otras de las cosas que podrás hacer en Londres gratis. Estas fueron las 10 cosas que se pueden hacer en Londres gratuitamente. Si te gustó, me ayudarías apoyando el video con un like y compartiéndolo. Bueno, sin más que añadir, adiós.